de la angina de Prinzmetal cuando es por vasoespasmo coronario. Y ahí obstruye la formosa mastrosis, recuerda, con una patología importante. Cardiopatía isquémica. Recordemos en los aspectos generales que la aterosclerosis es la causa, comencemos por la etiología, es la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica, ¿no? La formación de esas placas de ateroma en las arterias coronarias que obstruye el flujo. Pero también hay otras causas como el vasoespasmo, y ahí debemos acordarnos de la angina de Prinzmetal cuando es por vasoespasmo coronario. También hay otras causas en la cual fallan los receptores de adenosina, que se llama síndrome X, ¿ya? Cuando fallan los receptores de adenosina, que son unos receptores que hacen vasodilatación, ¿ya? Y podemos mencionar más, vasculitis, por ejemplo en Kawasaki, que forma microaneurismas en las arterias coronarias, se rompen y pueden formar, en este caso, ¿no? Un infarto, un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Pero definitivamente la aterosclerosis es la causa más frecuente. Recuerden esta secuencia. La más afectada de las arterias coronarias es la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Por eso el infarto de cara anterior es el más frecuente y el más grave, dicho sea de paso. Luego está la circunfleja, luego está la descendente posterior. Ese es el orden de afectación que debemos recordar, ¿ya? Recuerden que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Es un proceso inflamatorio crónico que va a afectar principalmente la íntima. Recuerden, la íntima es la que se afecta, ¿no? Y va acumulándose placas de colesterol, ¿no? El LDL, acuérdense, el LDL colesterol que se oxida, luego es fagocitado por los macrófagos y se forma la llamada célula espumosa. Estas células espumosas se van agrupando y se forma la primera lesión microscópica llamada estría grasa por el acúmulo de las células espumosas, ¿correcto? Y luego ya se va formando la placa de ateroma, ¿no? Y de esa manera se obstruye. Entonces este es un proceso pues a largo plazo, ¿no? Un proceso inflamatorio. Recuerden que en los factores cardiovasculares mayores es importante los no modificables, por ejemplo el varón tiene más riesgo de infarto, ¿ya? Los adultos mayores, más de 50 años, cuando la mujer ya entra a la menopausia, recuerden que el riesgo se iguala. Los factores como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, ¿no? La dislipidemia y el tabaco. Esos son los factores de riesgo cardiovasculares mayores que deben acordarse. Entonces, ese es el contexto clínico que les van a preguntar de una cardiopatía isquémica, ¿correcto? Muy bien. Hay dos formas en la cardiopatía isquémica. La forma crónica, que se llama angina estable, y la forma aguda, que se llama síndrome coronario agudo. Esa es la forma aguda, ¿no? Entonces, en la forma crónica, recuerden, la angina estable, ¿no? Se produce por una placa, miren, una placa de ateroma que tiene una gruesa capa fibrosa en su parte externa, o sea, una gruesa capa fibrosa, y tiene un centro lipídico pequeño, ¿correcto? Eso hace que sea estable la placa, porque la capa fibrosa de colágeno le da estabilidad. Entonces el paciente va a venir con un dolor torácico, ¿no? Un dolor, recuerden la semiología, es un dolor opresivo, la angina en la región retroesternal, así les van a, o en la región precordial, así les van a mencionar. Dolor opresivo en la región retroesternal, que se irradia al brazo izquierdo, que se irradia a la mandíbula, que se puede irradiar al epigastrio, ¿ya? Por eso muchas veces se confunden con dispepsia, ¿no? Como su diagnóstico diferencial, etc. Entonces, esa es la semiología de lo que viene a ser, ¿no? La angina, un dolor opresivo retroesternal
que se irradia al brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio. Y para ponerle el apellido de estable, recuerden el tiempo de duración, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo desencadena el esfuerzo, ya sea físico o mental, pero lo calma el reposo, ¿correcto? O los nitratos. Entonces, como calma, dura menos de 20 minutos. Ese es el dato. Cuando veas un dolor de pecho en un paciente con factores de riesgo cardiovascular que es estacionario, que dura menos de 20 minutos, que calma con el reposo los nitratos, eso es un cuadro de angina estable. Es lo que deben recordar. Ahora, para el diagnóstico de este cuadro crónico se utilizan las pruebas funcionales. Ojo, pruebas funcionales. ¿Como quién? Como la ergometría. ¿Ya? La ergometría, o también conocido con el nombre de test de esfuerzo, es la prueba basal. Pero también tenemos el ecocardiograma de esfuerzo. Ecocardiograma de esfuerzo, que tiene más sensibilidad. O la gammagrafía de perfusión, que tiene incluso más sensibilidad y más especificidad, porque utiliza radioisótopos, talio 201, tecnesio 99, que detecta las zonas isquémicas. Entonces miren que para el cuadro crónico las pruebas funcionales nos sirven, no solo para el diagnóstico, ojo, también nos sirven para el pronóstico, ¿ya? Las pruebas funcionales. Pero ojo, definitivamente el diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico, ¿ya? Solo en casos de duda solicitamos. Diferente al cuadro agudo, ¿ya? Recuerden que en el cuadro agudo, ¿no? Vamos a tener acá una placa inestable. ¿Y por qué inestable? Porque esta placa se va a romper. Hay una ruptura de la placa de ateroma. Entonces, al romperse la placa de ateroma, recuerden que acá que puede producirse un trombo, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, que hace una oclusión, pero parcial, miren, porque todavía hay luz. Entonces, es una oclusión parcial a base de plaquetas. A diferencia de este otro cuadro, miren, que el trombo es más grande y ocluye todo. O sea, acá la oclusión es total, a base de fibrina. Entonces son dos contextos fisiopatológicos diferentes. Al romperse la placa, puede formarse un trombo que hace oclusión parcial a base de plaquetas, o puede hacer una oclusión total a base de fibrina. Entonces son dos eventos fisiopatológicos diferentes. En el primer caso, hablamos del famoso SICA, ST no elevado. En cambio, cuando hay una oclusión total, hablamos del SICA, ST elevado. Miren cómo la fisiopatología tiene su expresión en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el primer estudio, cuando sospechamos un cuadro coronario agudo, el primer estudio es el electrocardiograma. Ojo, es el electrocardiograma, que lo pedimos en los primeros 10 minutos del ingreso. Y si sale normal, hay que repetirlo, porque los cambios son dinámicos. Un EKG normal no nos puede descartar un cuadro coronario agudo, hay que repetirlo. Entonces, el primer estudio, justamente el EKG nos va a permitir clasificar si es ST no elevado o ST elevado. ¿Estamos? Miren, el no elevado puede tener cualquier cosa, puede estar normal, puede haber onda T negativa, o puede haber esto, el infradesnivel del ST, infradesnivel, o sea que esté hacia abajo. Cualquier cosa, ¿no? Menos esto, menos elevación del ST, o sea el famoso supradesnivel. Y ojo que ese supradesnivel es cóncavo hacia abajo. Recuerden, la carita triste, para diferenciarlo de pericarditis, porque siempre te confundes. Te ponen dolor torácico, se eleva el ST y piensas que es un infarto. No, si el ST se eleva y es cóncavo hacia abajo, es infarto. Pero si el ST se eleva y es cóncavo hacia arriba, la carita feliz, pericarditis. Recuerden ese dato, por eso les hago acá la mención, la carita triste, ¿no? Y en derivaciones contiguas, porque en la pericarditis es de forma difusa. Entonces eso ténganlo en cuenta. Muy bien, hay una arritmia que oculta la elevación del ST. Recuerden que es el bloqueo completo de rama izquierda. Entonces es lo mismo, ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda, es lo mismo. Entonces eso tienen que acordarse, ¿ya? Que hay dos eventos fisiopatológicos. Y definitivamente, pues, el SIC ST no elevado
tiene dos manifestaciones, como estamos viendo acá. La famosa angina inestable, ¿correcto? Angina inestable, y el infarto no Q. Esas son las dos manifestaciones del ST no elevado. En cambio, el ST elevado evoluciona a esto, a un infarto con onda Q. Un infarto con onda Q, ¿no? Hay sinónimos. Al infarto no Q también se le llama un infarto subendocárdico, porque es lo primero que sufre la necrosis coagulativa, que si dicho sea de paso, el infarto agudo de miocardio es una necrosis coagulativa. En cambio, el infarto con onda Q se llama subepicárdico o transmural, porque miren, la zona del infarto es toda la pared, a diferencia del no Q, que solo es el subendocardio, ¿no? Entonces miren el grado de la extensión de la necrosis, ¿ya? Entonces esa es la clasificación finalmente, ¿ya? Recuerden que la angina inestable, para diferenciarla del estable, la reconoces porque aparece al reposo, ¿no? Es la famosa angina al reposo, o sea, el paciente está en reposo y le duele el pecho. Recuerda que la inestable se desencadena por el esfuerzo, la estable. En cambio acá no, reposo. Progresiva, porque dura más de 20 minutos, así lo vas a reconocer. Cuando tienes un dolor de pecho, que es una angina, y dura más de 20 minutos, no calma con el reposo, no calma con los nitratos, eso es una angina inestable, se llama angina progresiva. También tenemos la angina de reciente comienzo. La de reciente comienzo es el debut de una angina, o sea, el primer dolor de pecho de un paciente que debuta con una angina se considera inestable, ¿ya? Muy bien. Y muchos me preguntarán, ¿y cómo diferencio inestable del infarto no Q? Recuerda los biomarcadores, que son, en este caso, los biomarcadores salen negativos cuando es una angina inestable. En cambio, para llamar infarto, ¿qué tienes que tener? Biomarcadores positivos. ¿Y cuáles son los biomarcadores de elección? Ese es el segundo estudio que se solicita, ¿no? Las troponinas, que son las más sensibles y más específicas. Cuando quieres confirmar infarto, para diferenciarlo de angina, porque angina solo es isquemia, infarto ya es necrosis, tienes las troponinas, que son los biomarcadores de elección. Se elevan a partir de las 4 horas y permanecen elevados hasta 10 a 14 días. Entonces son los biomarcadores de elección. Recuerda que hay otros que te pueden preguntar, como el CPK-MB, que sirve para los reinfartos. O la mioglobina, que básicamente es la enzima que primero se eleva cuando hay un infarto, ¿no? Es la primera que se eleva. Entonces, de esa manera reconoces a un infarto. Cuando te digan que ya tienes biomarcadores, ¿no es cierto?, en este caso positivos, recién determinas que es un infarto. Claro, si las troponinas están positivas y el ST no está elevado, es un infarto no Q. Si las troponinas son positivas y el ST está elevado, es un infarto con onda Q. Miren la clasificación, es muy importante. Otro dato que quiero que recuerden es que el infarto tiene, en el caso de la elevación del ST, me localiza la cara del corazón que se está infartando. Entonces, si el ST se eleva en B1 a B2, se llama infarto del septum, septal. B3 a B4, si se eleva el ST en B3, B4, infarto de cara anterior. Por eso, cuando se eleva de B1 a B4, se llama infarto de cara anteroseptal, donde la arteria que se ha obstruido es la descendente anterior, que habíamos dicho es la más frecuentemente afectada. Si se eleva en B5 o B6 es lateral bajo. Si se eleva en D1 a BL el ST se llama lateral alto. Muy importante, miren. El infarto lateral es por oclusión de la arteria circunfleja, ¿ya? Entonces, cuando el ST se eleva en derivaciones contiguas, me localiza la cara del corazón que se está infartando. Ojo, la elevación es cóncava hacia abajo, ¿eh? Muy bien. Si se eleva en D2, si se eleva en D3, si se eleva en ABF, recuerden que eso me indica un infarto de cara inferior.
o también llamada diafragmática, donde la arteria que se ha obstruido es la descendente posterior. Entonces ahí tienes las tres caras del corazón que se infartan de acuerdo a la elevación del ST, que es lo básico que debes recordar. Y en el caso del infarto hay una clasificación universal que debemos recordarlo. La clasificación universal del infarto es de 5 tipos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos 5 tipos? Entonces ponemos por acá, el 1 es el primario, o sea, el infarto espontáneo. Se rompe la placa, se forma un trombo y esa oclusión genera, ¿no?, en este caso, la necrosis. El 2 es el secundario a un desbalance. Puede haber una anemia severa, una hemorragia, una disección de aorta, o sea, hay un factor secundario que está produciendo el infarto. Un trauma torácico, una anemia, una hemorragia, una disección de aorta, etc. Cuando hay un factor secundario, entonces es el tipo 2. El tipo 3 de infarto de la clasificación universal se llama muerte súbita. El diagnóstico es post-mortem, ¿ya? O sea, el infarto también puede debutar con muerte súbita, lamentablemente. Y el tipo 4 y el tipo 5 es por intervenciones invasivas. El tipo 4 es por la angioplastía coronaria transpercutánea y el tipo 5 es por la cirugía de bypass. Entonces miren, estos procedimientos de revascularización pueden producir infarto, ¿no? Por eso se llama infarto tipo 4 y tipo 5, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el tratamiento. En el caso del tratamiento es importante recordar que en la forma crónica, que es la angina estable, el manejo, ¿no?, cuando el paciente es de buen pronóstico, es decir, de bajo riesgo, el manejo es médico. Y ese manejo médico consiste en una terapia antianginosa, donde el de primera línea son los beta bloqueadores. Primera línea. Luego ya están los calcio antagonistas, los nitratos, que solo son sintomáticos. Pero el beta bloque es de primera línea, porque mejora el pronóstico, ¿ya? Recuerden que el beta bloque es antianginoso porque baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción, y eso le ahorra trabajo, le ahorra consumo de oxígeno al corazón, ¿no? Los calcio antagonistas son vasodilatadores de las arterias coronarias, y ahí su efecto antianginoso, y los nitratos bajan la precarga. Ese es el mecanismo antianginoso de cada uno. Pero acuérdate que el de primera línea son los beta block, porque mejoran el pronóstico. También tienes tu antiagregación plaquetaria. Esa antiagregación plaquetaria, acuérdate, es con aspirina a dosis bajas, 81 o 100 miligramos, o clopidogrel, 75 miligramos al día, ¿no? Recuerda que aspirina bloquea la ciclooxigenasa y bloquea la síntesis de tromboxana 2, y clopidogrel te bloquea los receptores de ADP, ¿no? También las estatinas, muy importantes, las más potentes, rosuvastatina, atorvastatina, ¿no?, que los damos para estabilizar la placa de ateroma. Son antioxidantes, son antiinflamatorios. Ese efecto se llama pleiotrópico, acuérdense de farmacología. También damos yecas, ¿no? Cuando ya el paciente ha sufrido infartos o ya tiene falla cardíaca, hay que darle yecas al paciente con angina estable. Entonces, ese es el manejo farmacológico: su antianginoso, su antiagregante, su estatina, su yeca, al paciente de bajo riesgo. Aquel paciente que no responde al tratamiento médico, o en las pruebas funcionales sale de alto riesgo, de mal pronóstico. Le hicimos su ergometría, le hicimos su gammagrafía y sale de mal pronóstico. Entonces, a esos pacientes que tienen estas características hay que darles ya un tratamiento de revascularización, pero previo a la revascularización le tienes que hacer una angiografía coronaria para determinar, ¿no?, el grado de obstrucción de las arterias coronarias y determinar cuál va a ser el procedimiento para revascularizar. Entonces, si esta angiografía nos dice que la arteria que está afectada es el tronco coronario izquierdo, que está obstruido más del 50%,
o lesión de dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior obstruida más del 70% y el paciente ya tiene falla cardíaca o es diabético, o lesión de tres vasos, que se llama lesión multivasos. En esos casos, la técnica para revascularizar, si los resultados de la angiografía me salieron estos, es la cirugía de bypass. ¿Se dan cuenta? Donde el injerto, recuerden, es la arteria mamaria interna, la arteria mamaria o torácica interna. Ese es el de elección, pero también podemos utilizar la vena safena, acuérdense. Ahora, si no se cumplen estos criterios, entonces la técnica para revascularizar es la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿ya? Entonces así lo deben analizar. Va a depender del resultado de la angiografía para yo decidir si hago cirugía o terapia endovascular, que es lo con la angioplastía, ¿ya? Muy bien, en el caso del SIC-ST elevado, no, del SICA, el cuadro agudo, tenemos dos, ¿verdad? El no elevado o el elevado, ¿correcto? Entonces miren el tratamiento. En el caso del no elevado, el tratamiento importante es la antiagregación plaquetaria, donde se utiliza dos antiagregantes. Puede ser aspirina más clopidogrel, ¿correcto? Dos antiagregantes. Y anticoagulación. Anticoagulación. La anticoagulación en estos pacientes se realiza con la famosa heparina. La famosa heparina, que puede ser la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, o la heparina no fraccionada, ¿ya? Esa es la anticoagulación. Entonces, ese es el tratamiento de base del SIC-ST no elevado. Pero también hay que estratificar el riesgo. Y la estratificación del riesgo se hace con el famoso score de TIMI. Entonces, esas tres cosas se hacen en un SIC-ST no elevado. Antiagregación plaquetaria, anticoagulación y estratificar. Si el puntaje me sale menor de 2, se queda con tratamiento médico el paciente con SIC-ST no elevado. Si el puntaje es mayor o igual a 2, recuerden que acá ya necesito un tratamiento invasivo. ¿Cuál es el tratamiento invasivo? La revascularización. Entonces el mismo principio. Haré angiografía, si sale muy afectado, lo opero. Si no, su colocación de stent mediante angioplastía. Entonces, eso depende del puntaje del score de TIMI, ¿ya? Muy bien. En caso del SIC-ST elevado, ojo que acá la terapia cardinal y más importante es la reperfusión. Esa reperfusión inmediata se puede hacer de dos maneras. Mediante angioplastía coronaria transpercutánea, que es la de primera línea, la de elección, el tratamiento más importante, o alternativa, terapia con fármacos, que son los fibrinolíticos o trombolíticos. Entonces acá la terapia cardinal es esta, la reperfusión, y la de elección, la más importante, es la angioplastía, es decir, colocar stent, ¿correcto? ¿Cuánto es la ventana? Hasta 12 horas podemos reperfundir el miocardio que se ha infartado. Hasta 12 horas, ¿correcto? Hasta 12 horas. Lo ideal es que ofrezcamos angioplastía en los primeros 120 minutos, o si no tenemos angioplastía porque no contamos con un hospital, con la logística, en los primeros 30 minutos ofrecerle la terapia con fibrinolíticos, ¿no? En los primeros 30 minutos, ¿correcto? Entonces, eso es lo más importante. Luego complementas con tu terapia de antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Eso sí es de hecho. Por ejemplo, si el paciente va a angioplastía, recibe además aspirina, más en este caso ticagrelor, porque es terapia dual, y su heparina de bajo peso molecular. Si el paciente va a terapia fibrinolítica, recibe su aspirina más clopidogrel, y su heparina de bajo peso molecular. Entonces, el paciente con SIC-ST elevado, además de su terapia de antiagregación plaquetaria y anticoagulación, lo más importante es la reperfusión. Eso acuérdense, es muy importante que se acuerden, ¿correcto? Muy bien. Recordemos que hay una terapia inicial en el paciente con SICA, que les voy a poner por acá,
¿Cuál es la terapia inicial? Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, nitroglicerina por vía sublingual. Si el paciente está desaturando, oxígeno, cuando su saturación es menos del 90%, ¿correcto? Si el paciente, en este caso por la angina, también podemos dar beta-block, cardioselectivos, metoprolol, bisoprolol. También se le da estatinas, ¿correcto? También se le da antiagregación plaquetaria a dosis de ataque, aspirina, clopidogrel, 300 miligramos. Esa es la terapia inicial para cualquier zika, sea ST no elevado o ST elevado, ¿se dan cuenta? Pero luego ya tiene su tratamiento específico cada uno, que lo deben recordar de esa manera, ¿ya? Por ahí les han preguntado bastante sobre esto. Hay algunas contraindicaciones para terapia fibrinolítica, ¿correcto? Entonces acá, vamos a escribir por acá, ¿ya? Porque quiero que se recuerden. Contraindicaciones absolutas para fibrinólisis. Cuando no puedes dar fibrinolítico, entonces cuando hay un ACV hemorrágico, cuando hay un ACV isquémico en los últimos 3 meses, cuando hay un traumatismo encefalocraniano severo, cuando hay un aneurisma o malformación vascular a nivel cerebral. Mira, aneurisma o malformación. Si hay una hemorragia interna activa, si hay disección de aorta, Entonces, esas son contraindicaciones absolutas para fibrinolisis. Si no encuentras ninguno de ellos, entonces es una contraindicación relativa, ¿no? Pero estas son las absolutas. O sea, si un paciente en un caso clínico te coloca un SIC-ST elevado y te ponen que tiene un aneurisma cerebral o tiene disección de aorta o ha tenido un ACV isquémico reciente, o etcétera, ya no puedes dar fibrinolíticos. Lo único que te queda es la angioplastía, ¿correcto? Recuerden el score pronóstico de Killip para el paciente que ha tenido infarto, que es un pronóstico o un score que se basa en la clínica y en la radiología, ¿no? El 1 es el paciente asintomático, ¿no? O sea, no tiene congestión pulmonar. El 2 sí ya tiene crépitos en las bases. El 3 ya es un edema agudo de pulmón. Y el 4 ya es un shock cardiogénico, ¿ya? Entonces, conforme la necrosis es más extensa, el paciente va a estar más descompensado hemodinámicamente. Por ejemplo, si la necrosis del ventrículo izquierdo es más del 25%, produce edema agudo de pulmón. Si la necrosis del ventrículo izquierdo es más del 40%, produce un shock cardiogénico, ¿ya? Esos son los 4 grados de Killip. Obviamente el 3 y el 4 son de mal pronóstico, ¿no? Ya está. Y en relación a las complicaciones, recordemos que el paciente con infarto se muere a corto plazo por las arritmias. Las arritmias es la principal causa de muerte precoz. Por eso también le llaman extrahospitalaria, porque no llega al hospital, se muere en la calle, ¿ya? Esa es la principal causa de muerte, sobre todo la fibrilación ventricular, recuerden, ¿no? Ahora, la causa de muerte tardía es una causa mecánica, la falla cardíaca. La falla cardíaca es la causa de muerte mecánica, por lo tanto es causa de muerte tardía o intrahospitalaria, también le llaman así, ¿no? Ya está. Entonces miren que la causa eléctrica es lo que produce muerte precoz y la mecánica causa muerte tardía. ¿Estamos? Entonces eso también tenerlo en cuenta. También tenemos la pericarditis posinfarto, ya que si se presenta en los primeros 7 días se llama epistenocárdica, porque es inflamatoria, pero si se produce pasados los 7 días, ya es el famoso síndrome de Dressler, ¿no? El famoso síndrome de Dressler, cuando es una pericarditis posinfarto tardía, que es de origen autoinmune. También hay otras complicaciones mecánicas, como la presencia de un aneurisma ventricular, cuando el ST está elevado hasta por 2 semanas, ¿no? Entonces ahí también hay que descartar un aneurisma ventricular. Pero recuerden sobre todo las principales causas de muerte. Muy bien. El otro tema es